Bueno, buenas noches. Vamos a comenzar la clase de hoy, 30 de abril. Vamos al efecto abrir el material pertinente y, como siempre, esperar un par de minutitos a que se nos unan algunos compañeros para poder empezar o continuar en todo caso el tema de la contratación o de los contratos bancarios, ¿no? Entonces, buenas noches. Vamos de nuevo y vamos a continuar con el tema de la contratación bancaria. Hasta mientras se pueden poner su nombre en el chat grupal para que se les tome en cuenta en la asistencia del día de hoy, 30 de abril, ¿no? Entonces, eso hasta mientras abrimos el material pertinente. ¿No? Entonces, acá está. Vamos revisando lo que estábamos señalando en nuestra diapositiva, ¿no? Vamos retomando. Estábamos como en la diapositiva número 4, ¿no? Ya habíamos visto que, bueno, doctrinalmente nuestro Código Civil nos ofrece una definición del contrato en su artículo 450 cuando señala que hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir una relación jurídica. No, en este caso, una relación jurídica de tipo patrimonial entre el acreedor, que es el banco, o la entidad de intermediación financiera, y el deudor o el obligado, que llegaría a ser el prestatario, ¿no? O la persona que solicita un crédito por parte de la entidad de intermediación financiera. Entonces, los contratos tienen su propia estructura para poder ser válidos, ¿verdad? Tienen que contener por lo menos el consentimiento, el objeto, la causa, la forma, ¿verdad? Y en este caso, obviamente, tienen que contener el monto del préstamo y también las garantías y asimismo la forma de pago, ¿no? Y el plazo. Así que eso se necesita para que los contratos sean tomados como válidos, ¿no? No vamos a ahondar más en este tema de la teoría de los contratos ni de la estructura, porque seguramente en la materia de derecho civil, de obligaciones y contratos, ya ha sido ampliamente abordado, ¿no? Todo esto de la teoría, el concepto, la estructura, los tipos de contrato, ¿no? Entonces, vamos a limitar a a señalar que estos contratos que son entre las entidades de intermediación financiera y los usuarios financieros tienen que mantener la misma estructura que señala el artículo 452 del Código Civil, ¿no? Solamente que en sus cláusulas van a establecer algunas condiciones especiales que no pueden ser gravosas para el usuario financiero porque esto iría en contra de sus derechos financieros, ¿no? Sino a lo único que están dirigidas es asegurar el cumplimiento del contrato de acuerdo a los términos que se han establecido en el mismo entre sus cláusulas. Entonces, podemos señalar que existe contrato. Existe un vínculo entre el contrato y la operación, puesto que estudiar los contratos bancarios es analizar las operaciones, ¿no? Ya habíamos visto que existen dos tipos de operaciones bancarias en general, ¿verdad? Existen las operaciones pasivas y las operaciones activas. Tanto las pasivas como las activas se las realiza o se las ejerce en mérito a contratos que se firma entre la entidad de intermediación financiera y el usuario financiero, ¿no? Entonces, estos contratos, ¿no? Siempre van a reportar una utilidad o un interés porque son llevados a cabo
por, eh, por sociedades que tienen un eminente carácter comercial, ¿no? No son fundaciones, no son asociaciones, entonces son sociedades comerciales, ¿no? En este caso, que tienen que estar conformadas de acuerdo a lo que señala la ley 393 de servicios financieros y particularmente para los bancos bajo la forma societaria de la sociedad anónima. Ahora, el contrato bancario, ¿no? Es en sí el esquema jurídico, o sea, ah, ese dar carácter legal a la operación bancaria que es eminentemente económica, ¿no? Por eso se señala que es el esquema jurídico de la operación bancaria, ¿no? Y es todo acuerdo establecido para constituir, regular o extinguir una relación jurídica que tenga por objeto una operación bancaria, ¿no? ¿Cómo se constituye? Con la otorgación del préstamo, ¿no? Y la firma del correspondiente contrato, ¿no? ¿Cómo se regula? Eh, bueno, tal vez, por ejemplo, eh, se necesita, estás ofreciendo que otro testigo, otro tipo de garantía, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que regular? Igual mediante un acuerdo o mediante una adenda del contrato. ¿Y cómo se extingue la relación? Cuando terminas de pagar, también mediante un contrato que se llama de desgravamen, ¿no? Porque lo primero que haces es la hipoteca, te dan el préstamo y la hipoteca es sinónimo de gravamen, ¿no? Que se establece en tu folio real, ¿no? Y el desgravamen también se hace mediante escritura pública, ¿no? Entonces, esos documentos, ¿no? También vienen derivados de la, de la contratación bancaria, ¿no? Ahora, estos contratos bancarios, podríamos decir, ¿no? Que son especialmente instrumentos legales que han sido convenidos o acordados entre el cliente o el usuario financiero y las entidades de intermediación financiera legalmente autorizadas, vale decir, sea banco, IFD, EFB, cooperativa de ahorro y crédito abierta o cerrada, ¿no? Cualquiera de sus manifestaciones, pero que estén adscritas a la ASFI, ¿no? Entonces, estos instrumentos legales lo que hacen es eh, mantener un registro físico y asegurar o dar cuenta de la ejecución y el perfeccionamiento de las operaciones de intermediación financiera. Esta, esta relación que se conforma entre el abogado y el cliente financiero es, eh, es una relación jurídica de carácter patrimonial, pero también eminentemente privada, ¿verdad? Porque el derecho patrimonial le corresponde a la asociación, ¿verdad? Y estos derechos patrimoniales, o perdón, a la sociedad. Y estos derechos patrimoniales, al igual que sucede con las personas naturales, son de total disposición, ¿no? Por ejemplo, cuando eres persona natural, ¿quién te va a decir que no vendas tu casa que es de vos, ¿no? Ay, es para tus hijos, es de tus hijos, ¿no? Pero no, en realidad no es de vos, ¿verdad? Entonces, ¿quién te va a decir que no lo otorgues en venta, ¿no? Entonces, igual en el contrato bancario, ¿no? Se, eh, se caracteriza o se conceptualiza, ¿no? De acuerdo al acuerdo de voluntades que quieren modificar o extinguir una relación jurídica, ¿no? En el caso de nuestro ejemplo, que quieren
modificar, crear o extinguir el derecho propietario, ¿verdad? Y este, esta relación que se forma mediante el contrato, ¿no? Tiene que ser, para que sea considerado un contrato bancario, tiene que ser realizada sí o sí con una entidad de intermediación financiera que pertenezca a la ASFI, porque si no, pues será un contrato de préstamo privado, pues no podrá ser un contrato bancario con esos términos, ¿verdad? No podrá ser considerado como un contrato de mutuo, ¿no? Ahora, este contrato, ¿no? Como señala nuestra diapositiva, se caracteriza por tener dos elementos, ¿no? Un elemento que es subjetivo y otro elemento que es objetivo. El subjetivo, ¿no? Que, eh, que establece la necesidad ineludible o inexcusable de de la participación de una entidad de intermediación financiera que va a ser la acreedora, ¿no? Y el elemento objetivo, que es la existencia real del crédito que se ha otorgado al, al del crédito que se ha otorgado al usuario financiero, ¿no? Entonces, al dejar constancia, ¿verdad? Los contratos bancarios de estos hechos, también hace surgir derechos a favor del acreedor y establece el cumplimiento de las obligaciones y las sanciones al incumplimiento de parte del deudor, ¿no? Pero eh, no solamente eh, el, el que firma un contrato como, como pasivo, ¿verdad? Como deudor, como obligado frente al banco, no quiere decir que solo tenga nada más obligaciones, ¿no? También se establece algunos derechos a favor de los usuarios financieros para que no no estemos a merced de lo que dictan este, de resoluciones que podrían sacar los bancos o la misma ASFI, tal vez, ¿no? La autoridad, ¿no? Estábamos queriendo aquí revisar el, eh, esto es un código de conducta, no, acá está. Como ven, no solamente tiene obligaciones al firmar el contrato, el obligado y y el acreedor solamente derechos. Existe también eh, viceversa, ¿verdad? Los derechos que tiene el usuario financiero y también las obligaciones que tiene la entidad de intermediación financiera, ¿no? En cuanto a los derechos que tiene el usuario financiero, está el acceso a los servicios financieros con trato equitativo y sin discriminación alguna, ¿no? Entonces, cualquiera puede participar de los servicios financieros o tener acceso a los mismos, pero no se puede confundir esto con con el, como un justificativo para, digamos, para saltarte el cumplimiento de los requisitos que te exige la entidad de intermediación financiera. Eh, no vas a decir, tengo derecho al acceso al al sistema financiero o a los servicios financieros, ¿no? Por lo que necesito que me otorguen préstamo. Eso no se puede, ¿verdad? El, el, este, el derecho
va de la mano con el cumplimiento de los requisitos. Si cumples los requisitos, entonces sí tienes derecho a reclamar tus derechos como consumidor financiero una vez que te discriminen o que no te den un trato equitativo, ¿no? Eh, por cualquiera sea la razón, ¿no? Ya sea de edad, de género, de raza, de religión o de identidad, ¿no? Ahora, también el consumidor tiene derecho a recibir servicios financieros en condiciones de calidad, cuantía, oportunidad y disponibilidad adecuadas a sus intereses económicos, ¿no? No te puedes sobreendeudar el banco, ¿no? Eh, lo que tienen que hacer es eh, eh, el- estos servicios financieros, ¿verdad? Tienen que tomar en cuenta tu capacidad de pago, que va a derivar del estudio que haga de tus garantías y de tu patrimonio, la entidad de intermediación financiera, ¿no? Entonces no te puedes sobreendeudar y decirte, ah, vas a poder pagar, no pasa nada, lleva nomás. No, no existe eso. Luego, otro derecho es recibir información fidedigna, amplia, íntegra, clara y comprensible, ¿no? Sobre las características y condiciones de los productos y servicios financieros que ofrecen, ¿no? Todo lo que eh, nos pueden ofertar para contratar como un servicio financiero complementario, como por ejemplo el seguro de la tarjeta de desgravamen para que no te lo clonen cuando te olvides. También tiene derecho a recibir una buena atención y un trato digno de parte de las entidades. Y bueno, tiene algunos más, pero en cuanto, bueno, esta parte es importante, ¿no? Cuando estamos hablando de la calidad y la eficiencia de los servicios, ¿no? Tenemos que establecer que uno, no existe trato igualitario, ¿verdad? Porque existe diferentes tipos de préstamo, ¿no? Existe préstamo consumo, existe préstamo eh, para vivienda social, existe préstamo comercial, existe préstamo de viaje, ¿no? Entonces, no, no se trata equitativamente, pero no es porque no se quiera, ¿verdad? Sino es porque se establecen requisitos para diferentes rubros, ¿no? Y tampoco es que se niega sistemáticamente el acceso o el acceso universal al sistema financiero, sino que se establecen unos ciertos requisitos porque se necesita estar seguro de que el crédito es recuperable, ¿no? Por lo menos en un buen porcentaje, ¿no? Porque los bancos y las entidades de intermediación financiera al final son solamente eh, personas jurídicas cuyo principal objeto es la obtención eh, de utilidad o de renta, ¿no? Entonces, estos servicios financieros, ¿no? Eh, si bien tienen que cumplir con el trato igualitario, pero siempre y cuando cumplan los requisitos al presentarte a la entidad de intermediación financiera, ¿no? Esa es la conclusión. Ahora, ya vamos a concluir ahí. Ya se nos va a terminar el tiempo de la primera sesión. Quedamos ahí y nos conectamos en 5 minutitos de vuelta para poder concluir con la clase. Hasta luego.